Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartimos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Cairo no está con nosotros este lunes, tiene otros compromisos, pero aquí estamos con Humberto para poder conversar un poco. Me parece, Humberto, que, bueno, hay un par de noticias interesantes, pero así de urgencia. Empecemos, digamos, con la que le hemos venido dando seguimiento, el Brexit. Bueno, se aprobó en Bruselas un pequeño acuerdo de casi 600 páginas. Es la reunión más rápida del Consejo Europeo de los últimos tiempos. Los 27 que quedan, ¿verdad? Aún. Parece mentira, pero hay que decir aún, ¿no? Aún, sí. Porque los vientos que soplan por las Italias y otros países como los integrantes del Grupo Visegrado, pues no son muy europeístas, que digamos, ¿no? Es una reunión que duró hora y media, si acaso. Todos firmaron. España, por lo visto, no pasó de hacer un show con su pretendida demanda sobre Gibraltar. Que ha sido la bandera que más ha movido, o sea, en este lunes la primera ministra Theresa May. Este lunes Theresa May en el Parlamento, donde necesita conseguir acomodar lugar, no sé cómo va a lograr ese acomodar lugar, los votos suficientes para que sea ratificado el acuerdo que firmó su gobierno, ¿verdad? Y la Unión Europea dice que muy claramente repitió que España no logró conseguir lo que quería con respecto a Gibraltar, ¿no? Porque el famoso artículo 184, que es el que alude a las negociaciones posteriores a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no sufrió ninguna modificación, mucho menos en la línea que pretendía España, ¿no? Y entonces dice que el acuerdo que fue suscrito por los 27 no varía un centavo, un milímetro, más que un centavo, un milímetro, ¿no? Y en ese sentido coinciden no solamente con el gobierno británico y la Premier May, el ministro principal, que es como se llama, Pichardo, el ministro principal de Gibraltar, y el Partido Popular español. Coinciden que España no logró nada, que trabajaron estrechamente tanto el Reino Unido, el gobierno británico, como el español, y eso le permite a May afirmar que el peñón de Gibraltar está cubierto, textualmente dijo esta mañana británica ante el Parlamento Theresa May, está cubierto por todo el acuerdo de salida y el periodo de implementación. Dice que para las relaciones futuras el gobierno británico negociará para toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar. Lo que España ha pretendido, al menos este gobierno últimamente, es dejar al margen del acuerdo suscrito con los 27 el tema de Gibraltar. Pretendía dejar establecido que Gibraltar era un tema bilateral entre el Reino Unido y España. Pero parece que eso no ha sido así, ¿no? En cualquier caso, Theresa May tiene como máximo hasta el 11 de diciembre para que se dé la ratificación del acuerdo, ¿no? Y no las tiene todas. No, porque comentábamos precisamente antes, fuera de cámara, que más de 88 diputados tories o conservadores del partido de la May ya han declarado públicamente que van a votar en contra del acuerdo. Entonces solamente han manifestado el apoyo al acuerdo logrado por Theresa May y su gobierno 17 conservadores, ¿no? Y la parte laborista, el Partido Laborista que preside Jeremy Corbyn, ya ha hecho pública también su oposición al acuerdo. Si a eso le sumamos que los 10 diputados irlandeses del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, que apoyan y que han sido claves, han sido la bisagra para que May logre mantenerse precariamente en el gobierno con una mayoría parlamentaria exigua, esos 10 diputados ya ha reiterado la líder del Partido Demócrata Unionista, la Arlene Foster, que
tratándose de un documento internacionalmente vinculante desde el punto de vista legal, como es el suscrito el día de ayer, que trata a Irlanda del Norte de una manera diferente al resto del Reino Unido, ellos no están dispuestos a apoyar ese acuerdo, ¿no? Porque pone en peligro el vínculo de Irlanda del Norte con el resto de Irlanda, con Gran Bretaña, Escocia y Gales en el futuro. Pero especialmente con el resto de Irlanda. Y con el resto de Irlanda. ¿Y qué es lo que dice el acuerdo sobre Irlanda? Porque es decir, ese era uno de los pegones que había. Si iba a haber un tránsito ligero o un tránsito pesado desde el punto de vista arancelario, tanto para las mercancías como los trámites migratorios para las personas. Por ahí andaba el asunto con la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda. Bueno, presuntamente, según sostiene Theresa May, que dice que logró sus objetivos, que eran recuperar el control de la frontera, incluida la frontera de Irlanda del Norte. Con Irlanda del Norte, sí. Y que ha sido el punto más espinoso porque si se establece una frontera física, como la que no existe hoy por hoy, estaría violándose lo que se conoce en el tema de Irlanda del Norte y de Belfast en particular, el acuerdo del Viernes Santo, ¿no? Que es el que ha permitido de alguna manera la pacificación en un territorio tan conflictivo, ¿no? Entonces lo que se plantea es una especie de híbrido que le denominan como una frontera virtual. Eso es lo que entiendo que se ha firmado, ¿no? Entonces, le denominan backstop también, ¿no? Entonces, además de eso, dice que está recuperando la frontera, incluida esas particularidades que estamos comentando del caso de Irlanda del Norte, que ha recuperado las aguas territoriales británicas para la pesca y que ha logrado sacar a los agricultores británicos, de la política agrícola común, así como a todos los ciudadanos británicos del ámbito de jurisdicción del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que parece que siempre ha sido una institución insoportable para la ciudadanía británica, ¿no? Pero no termina de verse muy claro, porque volviendo a lo que comentabas inicialmente, viene a ser un acuerdo que facilita la salida. Imagínate que estamos hablando que se logró suscribir el acuerdo con un periodo de transición de 2 años, que se prolonga hasta diciembre del 2020 y con posibilidades de ser prorrogado. Incluso se considera que puede ser prorrogado 2 años más, hasta el 22. Hasta el 2023 incluso, ¿no? Entonces, ese es el periodo transitorio en el que se mantiene la condición de miembro del Reino Unido sin voto hasta diciembre del 2020 y que se puede prolongar hasta diciembre del 2022, por eso te decía yo que hasta el 2023. Y en ese sentido no está de más retomar los comentarios de tu amigo el rey Macron, ¿ya? Que ha dicho textualmente que quienes dijeron que el acuerdo sobre el Brexit o que el Brexit mismo le permitiría ahorrar cientos de millones de libras a los británicos, les mintieron, que es al contrario, que el coste es enorme, eso a qué te referías, de 1.200 euros per cápita. Euros per cápita mensuales hasta el 2030. Sí, porque estamos hablando de una factura, como le gusta hablar, de 50.000 millones de euros o 39.000 millones de libras esterlinas, ¿no? Entonces, así andan las cosas, ¿no? Decía también Macron que el día de ayer en que se suscribió muy rápidamente el acuerdo era un día histórico, pero que le provocaba sentimientos muy ambivalentes, dice, porque es una pena que el Reino Unido salga de la Unión Europea después de 45 años, pero que a todas luces es evidente que se debe de respetar lo que decidió el pueblo británico, ¿no? La Merkel se ha hecho eco de que es bueno, esa es la expresión textual, que se haya podido alcanzar un pacto para el acuerdo de retirada y una declaración política sobre las relaciones de futuro. Hasta ahí yo coincidiría con esa
parte de la declaración de Merkel, de que no va May. más allá de una de Angela Merkel, Ok. que se ha conseguido un pacto, que es bueno, y una declaración política a futuro, ¿no? Claro, sí que, a ver, ahí el asunto está en que ya antes de ser, de haber, ¿por qué decir? A ver, la Unión Europea hace rato existe como tal, era la comunidad europea, la comunidad económica europea, y al final se hace efectiva la Unión Europea cuando deciden unificar la moneda con el euro, lo que no hizo Inglaterra. Inglaterra mantuvo su libre esterlina. Siempre fue un socio privilegiado de la Unión Europea. Mientras el resto adoptó el euro. Y condicionó siempre su posición, en tanto que miembro de la Unión Europea, vuelvo y repito, privilegiado, puesto que la libra esterlina se mantuvo al margen de la moneda común, y David Cameron, es bueno recordar aquí y ahora que él fue el que insistió con lo del referéndum. Que le haya salido, utilizando la expresión nuestra, la venada careta, esos son otros 100 pesos, porque eso significó su derrota política. Sí. Tuvo que salir de la política, ¿no? Pero qué duda cabe que por todos lados es muy difícil sostener la afirmación de que es beneficioso, en tanto que recuperación de tantas cosas como pretende hacer ver Theresa May. Fíjate cómo será que también la Merkel le preguntaron que qué pasa si el Parlamento británico no ratifica el acuerdo, y entonces ella dijo que es una pregunta que no puede responder a esa pregunta porque la Unión Europea dice, nos hemos comprometido a hacer algo en una situación muy difícil. Creo que Theresa May dice, hará todo lo posible para cumplir con su parte. Hará todo lo posible. Y todo lo posible, por lo menos el día de hoy, pero hasta ahí nomás. Es en negativo, ¿verdad? Porque no va a lograr hacer mayor cosa. Tiene hasta el 11 de diciembre, que es cuando se va a votar. Más bien ha sacado el tema de Gibraltar como careadora, Pero se me permite la expresión para decir que España no consiguió lo que Gibraltar pretendía. fue su bandera de triunfo, hasta ahí nomás. Pero realmente va a ser, y te pregunto para poderlo entender, decíamos 1.200 euros mensuales hasta el 2030 van a pagar los ciudadanos británicos. Cuando hablamos de los ciudadanos británicos estamos hablando hasta los de ultramar. Claro. Es decir, ahí los canadienses Y están incluidos. Los gibraltareños incluidos. Los gibraltareños están incluidos. Nueva Zelanda, Australia están incluidos. Correcto. Es decir, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte está incluida. Eso significa que cada ciudadano británico va a pagar 172.800 euros en un plazo de 12 años. Que se dice fácil. Se dice fácil. Bueno, pero espérate, que 172.000 euros. Si aquí en Nicaragua $1.000 los vemos cuesta arriba. Pues entonces imagínate 1.200 euros. 1.200 euros, que serán que $1.500 Más o menos. 1.500, $1.600 mensuales. Es una privilegiada pensión. Es el 3% del PIB británico, ¿no? Sí. El 3% del PIB británico es lo que se le va a dedicar. ¿A razón de qué es que va a pagar Gran Bretaña? Porque tiene compromisos suscritos hasta el año 2023, por lo menos, de aportes alícuotas, por decirlo de alguna manera, a la Unión Europea, conforme lo que en su día firmó, se comprometió por escrito a honrar, ¿no? Entonces no es que se puede ir así tan alegremente. Sí, ya, entonces esa factura... ahí queda mi asiento, me voy. Claro, sí. Esa factura se incrementa a esos costos precisamente por lo pendiente de amortizar en base a esa honra de compromiso suscrito, ¿ya? Y por lo que significa, pues en alguna medida, por no decir que en la mayor parte, la liquidación del divorcio, como les gusta llamar a otros, ¿no? Los costos del divorcio. 172.800 euros per cápita, y es un buen acuerdo. ¿Qué tal que no hubiera sido un buen acuerdo? Imagínate. Pero que es el único posible, insiste a un Teresa, lado y otro del Canal de la Mancha, doña Theresa May y Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Sí. Bueno, casi 600 páginas tiene el Así, acuerdo. 588. Sí. Que al final no ha aumentado por la rabieta española, porque no pasó, como vemos,
de ser una rabieta. ¿Y cómo cayó en España eso? Pues no creo que haya caído muy bien. Imagino que el presidente Sánchez... Leyendo un poco los titulares... Porque el presidente Sánchez estaba... Pedro Sánchez estaba... Es que eso fue lo primero que le echó en cara el Partido Popular Español. Es decir, ¿qué hace en Cuba? Cambió a Cuba en vez de estar haciendo lobby, como hizo la May en Bruselas. En fin. Bueno, hacemos una primera pausa. Nos quedamos en Europa porque en Ucrania las cosas se están poniendo color de hormiga. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El presidente Poroshenko en Ucrania declaró este lunes el estado de excepción. Hace unas horas. Sí, el estado de excepción, es decir, la ley marcial, y el proyecto tuvo sus encontronazos. El proyecto de ley marcial tuvo sus encontronazos en la Asamblea Legislativa. La RADA, porque originalmente era por 60 días. Lo redujo a 30 días, porque vienen las elecciones en Ucrania. Ya sus adversarios políticos están hablando que todo esto es un movimiento de Poroshenko para intentar subir popularidad porque no va bien en las encuestas para las elecciones. Incluso tiene las posibilidades de perderla. Pero bueno, a ver, contemos un poquito cómo es la historia de este fin de semana, porque todo se desarrolla este fin de semana. Bueno, parece que hubo un incidente que en la concreta se tradujo en la detención por parte de Rusia de una flotilla militar ucraniana, ¿no? Una flotilla militar que eran 2 guardacostas o guardafronteras, como le llaman. O sea, el servicio de guardafronteras de Rusia tiroteó, abordó y apresó una flotilla militar donde iban 2 buques acorazados y un remolcador que iba navegando en ruta desde Odessa, en el Mar Negro, a Mariupol, en el Mar de Azov. Entonces, no se detuvieron, amenazaron con disparar y les dispararon, e incluso hay varios marineros ucranianos que resultaron heridos, según confirma el propio Servicio Federal de Seguridad, el FSB ruso. Entonces, esta agresión en la versión ucraniana es calificada por una violación de frontera, la versión rusa. Entonces, en virtud de ese incidente, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, convocó a una reunión de urgencia de la Organización de Tratado del Atlántico Norte para hoy mismo. Y se iban a reunir, mientras tanto, a petición del presidente ucraniano, ¿verdad? Stoltenberg hizo esa convocatoria a los embajadores de la Alianza Atlántica, a un representante diplomático ucranio para evaluar el incidente naval. Y no se quedó atrás el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, quien dijo, expresamente condenó el uso de la fuerza por parte rusa ahí en el Mar de Azov, y afirmó que la Unión Europea se mantendrá unida en su apoyo a Ucrania. Este tema de navegar por el Mar de Azov y el estrecho de Kerch en concreto, que a propósito, dicho estrecho fue bloqueado ayer mismo por Rusia, se desbloqueó esta mañana. Es que tal vez ahí hay que explicar que es que ese estrecho, si uno mira el mapa, corresponde, a ver, aquí lo vemos en este mapa, la parte anaranjada que está abajo, que es Crimea, que es un territorio que votó a favor de ser ruso, es decir, es un territorio ucraniano que votó a favor de ser ruso, y además Rusia lo reclama como territorio ruso todo el tiempo. Hay que recordar que todo esto tiene una historia de más de 100 años, cuando estábamos hablando de toda la Rusia bajo el imperio del zar, ¿verdad? Y entonces Crimea... el estrecho de Kerch es el que comunica
el Mar Negro con el Mar de Azov. El Mar Negro con el Mar de Azov, entre el verde y el naranja. Así es. Entre el verde y el naranja. Entre el verde ucraniano y el naranja de la península de Crimea. Sí. Lo que pasa es que en virtud de un tratado del 2003, ese Mar de Azov se supone que es un tratado bilateral que ratificaron tanto Rusia como Ucrania en el 2003 y hasta la fecha no ha sido denunciado, dicho sea de paso. Es decir, que está vigente. Ese tratado establece que el Mar de Azov es un mar interior gestionado conjuntamente, donde en principio, si nos atenemos al tenor literal del tratado, pueden circular sin restricciones buques pertenecientes a los dos países, a Rusia y a Ucrania, sean mercantes, sean militares y de otros tipos, y también los buques invitados de terceros estados, incluidos los de guerra, siempre y cuando haya un acuerdo previo de las partes. Sin embargo, eso ha venido modificándose en la práctica desde que en el año 2014, como se sabe, Rusia se anexó por la vía de los hechos la península de Crimea. Y a partir de ahí, Moscú, en tanto que capital rusa, considera como propias las aguas territoriales ucranianas alrededor de la costa de la península de Crimea. Eso incluye, por supuesto, las costas que van a dar al Mar de Azov, ¿verdad? Y las correspondientes al Mar Negro, ¿no? Sí. Y también Rusia controla las dos riberas del estrecho de Kerch que estábamos mencionando, sobre el cual Rusia construyó unilateralmente un puente, el que se inauguró el pasado mes de mayo, ¿verdad? Entonces, ya si uno entra en mayores detalles desde el punto de vista geodésico o geográfico, pues el incidente ocurrió a 44 grados, 51 minutos y 5 segundos de latitud norte y 36 grados, 23 minutos y 6 segundos de latitud oeste. ¿Por qué lo citamos esto? Porque según una fuente de la agencia oficial rusa RIA, no precisamente la TASS de otros tiempos, esos datos, latitud norte y latitud oeste, vienen a coincidir con un punto geográfico que está a 20 kilómetros de distancia de la costa de Crimea y a 50 kilómetros al sudoeste del puente sobre el estrecho de Kerch. ¿Ya? Debajo del cual, de dicho puente, están ligadas a pasar todas las embarcaciones que naveguen por el estrecho o que quieran acceder o salir del mar de Azov, ¿no? Entonces, la Rada Suprema Ucraniana, que tiene 450 diputados, parece que decidió mayoritariamente aprobar el estado de guerra. Poroshenko dice que no se trata de un estado de guerra, que es un estado de sitio. Estado de guerra, ley marcial, estado de sitio. ¿Qué justifica un estado de sitio? Habría que irse al texto o al articulado del decreto correspondiente. Porque se ha preocupado mucho Poroshenko por decir no es un estado de guerra. Y que ha preocupado por lo que comentabas al inicio, porque en marzo próximo, ya el 31 de marzo, hay elecciones en Ucrania, y parece que la popularidad de Poroshenko anda volando bajo, por no decir está de arrastrada, porque no aparece entre los candidatos favoritos para ganar las elecciones. Todo lo contrario, la favorita para ganar es la que fue primera ministra, Yulia Timoshenko, que actualmente solo cuenta su partido con 20 escaños de los 450 que componen la Rada. Hoy por hoy lo que tiene mayor representación parlamentaria es el bloque de Poroshenko, que tiene 135 diputados, el denominado Frente Popular con 81, y el bloque de oposición, que integran antiguos miembros del Partido de las Regiones, que tiene como 43 diputados, más el partido de un tal Samopomich, que tiene 25 legisladores. Actualmente, pues, si se abre un frente bélico al este del país, como es el caso del estrecho de Kerch y el Mar de Azov, y con las elecciones en perspectiva, era muy difícil haber esperado que el Parlamento, la Rada Suprema Ucraniana, no aprobara como en efecto ha hecho. La propuesta, por muy eufemísticamente que no quiera llamarla estado de guerra, ni de excepción, ni de sitio, sino ley marcial o solamente estado de sitio,
el presidente Poroshenko. Ahora, bueno, se aprobó, digamos, por la situación como tal, pues no muy contento, porque es decir, lo que te decía, 60 días había propuesto originalmente Poroshenko, finalmente quedó en 30 días, justamente para no intervenir o no tener mayor incidencia en el tema electoral, para permitir las elecciones de marzo próximo. Esto trascendió, ya mencionaste a la Unión Europea, a la OTAN misma, y en Naciones Unidas se estaba convocando al Consejo de Seguridad. Al Consejo de Seguridad para tratar el tema. Pero no sé qué reacciones han habido a esa convocatoria, ¿vos? Sí, porque es decir, desde hoy en la mañana, temprano, en la madrugada, estábamos hablando de este tema, pero no había nada concreto. Habían dicho que se reunían este lunes por la mañana, pero al final no hubo. Uh-huh. Estoy viendo ahorita aquí información. Bueno, para variar, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, es la que está empujando de alguna manera esto, pero no hay nada concreto. No hay nada concreto sobre la reunión del Consejo de Seguridad. Se van a reunir, pero hasta ahí nomás. Sí. ¿Ah? Sí. Yo esperaba que esta mañana ya se hubieran reunido, pues. Ya que era un tema de urgencia, y es un tema de urgencia principalmente para Europa y para los Estados Unidos. Pero acordémonos que allí en el Consejo de Seguridad basta que uno de los miembros permanentes no demuestre mucho entusiasmo, por decirlo de alguna forma, para que la convocatoria encuentre algún nivel de dificultad, ¿no? Sí. Creo que tiene algo que ver con eso. Sí. La no definición a esta hora. Además que es uno de los miembros permanentes del afectado, o el señalado, pues, uh-huh. Que es el caso de Rusia, pues. Así es. Y China, creo que está en la presidencia en este momento, ¿no? Entiendo que sí, que así es. Que está en la presidencia, este mes le toca la presidencia a China. Bueno, estamos dándole seguimiento a esta información allá en Ucrania y en Nueva York, aquí más cerca. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus, solamente para completar información sobre el tema que teníamos anteriormente. 4 votos a favor en el Consejo de Seguridad, 7 votos en contra y 4 abstenciones, con lo que no se aprobó el orden del día provisional que había propuesto Rusia, con lo que considera una violación de los 3 buques de la Armada ucraniana de las fronteras rusas. Así que, de momento, en el Consejo de Seguridad eso está en veremos, ¿no? Por lo menos no se va a tratar como Rusia había pedido que se tratara. Uh-huh. Entonces, en fin. Nos quedamos en Europa. En Europa, un muerto, más de 400 heridos el fin de semana anterior. En Francia, por los chalecos amarillos. La llamada protesta de los chalecos amarillos en contra de una medida del presidente Macron sobre el tema de los combustibles. La subida de los impuestos también. Sí. Bueno, eso es lo que afecta a los combustibles, ¿no? Mayores tasas impositivas. Y precisamente tuvo sus escenas principales, las que más ha destacado la prensa internacional, la famosa avenida de los Campos Elíseos. Al menos 5.000 personas se tomaron los Campos Elíseos para protestar contra estas medidas del presidente Macron. Y el problema es que parece que, según dicen la mayoría de los despachos de prensa, hubo un grupo de ultraderechistas y camorristas, gente del bajo mundo, ¿no? Por así decirlo, son los que se unieron a la protesta de los chalecos amarillos, pero se dedicaron a arrancar adoquines, semáforos, a arrancar semáforos, ¿verdad? Se robaron las sillas de una cafetería, las barreras metálicas, montaron para montar barricadas y terminaron saqueando un restaurante pequeño que recientemente se había inaugurado. Ante esa
actividades vandálicas, ¿no? Mejor dicho, el día de ayer en los campos del Liceo, Macron solamente atinó a tuitear un agradecimiento a la fuerza del orden por su valentía y su profesionalismo, al tiempo que lógicamente condenaba a los agresores que habían intentado además violentar a otros ciudadanos y periodistas que no estaban precisamente protestando de esa manera. Pero lo más destacable es que todo esto coincide con el peor bache de la popularidad del presidente Macron. Tiene el 26% de aceptación popular, que significa ni más ni menos que la tasa más baja de un jefe de Estado francés en los últimos 30 o 40 años, por lo visto, ¿no? Y después hay una serie de participantes en esas protestas, no solo en París, sino en diversas localidades francesas, que nos permite hacernos una idea de lo variopinto de la diversidad de ciudadanos y ciudadanas francesas que están protestando. Entonces uno se encuentra con las opiniones de una asistente sanitaria, pues una enfermera, por ejemplo, que dice que es la primera vez en su vida que se manifiesta y que no se mete en política, pero que tanto ella como su marido se levantan a las 6 de la mañana diariamente para ir a trabajar y que lo único que piden es vivir dignamente con lo que tienen, sin verse obligados a mendigar. Esto aludiendo a la presión que la reforma fiscal impulsada por Macron está teniendo en los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos. Otros manifestantes dicen que esa protesta es la única forma que tienen para que el gobierno les escuche, ¿no? Porque lo único que sabe hacer el gobierno es emitir más impuestos, ¿no? Pero eso era lo que había propuesto Macron, al final de cuentas, en su no está diciendo nada nuevo. Sí. Lo que pasa es que consideran que esa política de Macron se traduce en un apoyo fiscal a las castas superiores y el ahogamiento del pueblo, ¿no? Pero bueno, así estando las cosas, el nuevo ministro del Interior, Christophe Castaner, que es el que repuso a Colomb, fue precisamente uno de los golpes políticos más severos que ha sufrido Macron en su primer año de gobierno. Haciendo un balance de la jornada de protestas, él califica, tanto que el ministro del Interior, de fuerte debilitamiento en el movimiento de los chalecos azules. De los amarillos. De los chalecos amarillos, perdón. Que según los datos del ministro del Interior, solamente lograron reunir a 11.000 manifestantes en París y 106.000 en toda Francia, versus los 280.000 ciudadanos que habían protestado la semana anterior, la semana pasada. Que es la semana en que se produce el muerto y los más de 400 heridos. Pero en este fin de semana estamos hablando de 130 detenidos en las manifestaciones. Y además el Castaner, el ministro del Interior, insiste de que el papel primordial en las protestas de este fin de semana lo jugaron las redes de ultraderecha, que han estado sumamente movilizadas, ¿no? Y en ese sentido le salía al paso de este comentario Marine Le Pen, ¿no? La líder del Frente Nacional, que dice que ¿cuál es la justificación para que el pueblo francés no se pueda manifestar en los campos del Liceo? Cuando en los campos del Liceo hay muchas manifestaciones, como por ejemplo hizo la celebración del Campeonato del Mundo de fútbol, ¿no? De la Copa del Mundo de fútbol, o las celebraciones de fin de año, Nochevieja, que se le suele llamar en Europa. Y aprovechó para decir que la acusación que hace el ministro del Interior de las redes de ultraderecha, que han tenido un rol primordial, es una acusación lamentable y deshonesta, ¿no? Porque hubo solamente en París, en la línea de lo que vos comentabas, hubo 20 heridos y 42 detenidos, solamente en París. Entonces,
los chalecos amarillos, pese a todo esto, ayer mismo, al final de la jornada, seguían hablando de la continuidad de su movimiento, ¿no? Y todo el mundo está a la expectativa de lo que pueda decir el presidente Macron mañana, que tiene prevista una intervención pública. Entonces se espera los comentarios o decisiones, si es que las hay, sobre la situación. Ahora, esta es una serie de reformas que ha venido implementando y que efectivamente han venido levantando el descontento popular. Es decir, esto no son las primeras reformas, metió la reforma... La reforma laboral. La laboral, la de seguridad social. Modificó las pensiones en la seguridad social. Y está metido ahorita en las fiscales. Está, ¿cómo se llama? Privatizando, por ejemplo, la famosa empresa estatal de ferrocarriles, ¿no? La Sociedad Nacional de... Lo que generó un paro tremendo hace como un mes y medio, 2 Pero meses además, más o menos, ¿no? Eso implica acabar con los privilegios de los trabajadores de ferrocarrileros, ferroviarios franceses, ¿no? Que podían jubilarse a los 57 años y con doble tarifa. ¿Sí? Con doble pensión. Con doble pensión, a diferencia de los trabajadores de otras empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La reducción del Senado, que en otro ámbito, pero que tiene que ver presuntamente con un incremento fiscal a través de la reforma impositiva que le permita en el 2025, según declaraba Macron al inicio de su mandato, alcanzar un Producto Interno Bruto suficiente para que Francia, entre otras cosas, consiga renovar sus Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa renovación cumplir con el proyecto compartido con la Merkel. En este sentido, la reactivación del denominado eje París-Berlín de un ejército europeo, que no está siendo muy bien recibido dicho proyecto en la misma OTAN, a pesar de que tanto Macron como Merkel han insistido una y otra vez en decir que no es nada contradictorio con la OTAN, sino que en el marco de la OTAN y los compromisos de defensa occidental que ello implica. Y también tiene que ver con la propuesta de reformar la Unión Europea, habida cuenta de las secuelas que ya está empezando a dejar el famoso Brexit. Ahora, de una u otra forma aquí en Río Revuelto, ganancia de pescadores. La que está en palco cogiendo fuerza es la señora Le Pen. No, en la política francesa definitivamente la señora Le Pen, pero además al socaire de los vientos populistas, como se le suele decir, que soplan no solamente en Francia, sino en toda Europa, ¿no? Como hemos visto en Alemania con el avance de Alternativa por Alemania, la ultraderecha, como se ha visto en el caso austríaco, como se está viviendo en el caso italiano con el abierto desafío a propósito de los presupuestos generales, ¿no? Que, como se sabe, han sido suspendidos por primera vez unilateralmente por la Unión Europea, y el gobierno italiano dice que no modifica un ápice de los mismos, porque son los presupuestos de Italia. Sí, y justamente con esto tiene que ver todo este movimiento de Macron, porque es decir, estas de una u otra forma son exigencias también de la Unión Europea. Y si bien el tema migratorio ha sido un dolor de cabeza para los gobiernos en Europa y para la misma Unión Europea en este momento, es decir, todo el desbarajuste que tiene la canciller Merkel se debe principalmente al tema migratorio. Desde el 2015, las decisiones que la canciller Merkel en materia migratoria impulsó, no solamente en Alemania, sino en el seno de la Unión Europea. Sí. Esa es la pasada de factura, migratoriamente hablando, ¿no? Y por eso es que decíamos al inicio del programa, los 27 que de momento componen la Unión Europea. Así es. Porque todo esto, pues, para todos estos partidos nacionalistas, estos partidos extremistas de derecha, empujar hacia salidas, hacia nuevos exits. Sí, no, es que en el caso particular de Italia, esto recuerda mucho y con demasiada intensidad a estas alturas
la crisis de la deuda griega, ¿no? Salvando todas las distancias. Sí, o sea, que Europa se tenga que ver, la Unión Europea en particular, nuevamente abocada al rescate, entre comillas, de una economía como la italiana, que es la 9ª del mundo, ¿no? Así es. Justamente por eso yo decía, hay que recordar de dónde viene todo este tema para llegar a la Unión Europea, porque justamente, a ver, España, Portugal, Italia, fueron los que más tuvieron que ajustarse los pantalones para poderse poner a ritmo del resto de Europa cuando decidieron adoptar el euro como moneda única, ¿no? Tanto en los ingresos, la parte fiscal, la parte productiva, en fin. Sí, pero Italia lo que está planteando es un déficit fiscal muy por encima de la ratio europea, pues del resto de sus socios, ¿no? Cuando tiene una deuda pública que ya está por encima del casi 135% del Producto Interno Bruto italiano. Entonces, eso tiene todas las señales de alarma encendidas. Sí. En todas las capitales europeas. En todas las capitales europeas. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Nos acercamos más al continente americano al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 5 días, prácticamente 5 días le quedan al presidente Enrique Peña Nieto, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que termina su mandato con la más alta, con el más alto rechazo de la población. Ningún presidente había terminado con un rechazo tan alto y una popularidad tan baja, menos del 20% de popularidad. Bueno, de que tampoco ningún presidente ha tenido que afrontar, bueno, no le queda de otra, que durante su mandato se dieron las elecciones con mayor índice de asesinatos en la historia electoral de México, ¿no? Comentábamos cómo solo en el primer semestre del año que ya está finalizando hubo más de 30.000 muertes. Sí. Violentas, ¿no? Así es, relacionadas con hechos de violencia, sí. Sí. Y que estaban de una u otra forma vinculadas al proceso electoral, ¿no? O sea, de manera que en el mejor de los casos se va salpicado, ¿no? de tanta violencia, ¿no? Logró prácticamente, a ver, el presidente Peña Nieto es en los primeros meses que logra tener alguna popularidad importante. Luego, viendo las curvas, se cae totalmente su popularidad y el índice de rechazo se dispara. Hay una encuestadora que llega a situarlo en más del 70% el rechazo al presidente Peña Nieto. Cuando llegó a tener a septiembre ellos toman posesión el 1 de diciembre, esto es hace 6 años, en el 2012, a septiembre del 2013 es cuando se viene abajo la popularidad, es decir, comienza a caer en picada la popularidad del presidente Peña Nieto. Y ya no se detuvo. De manera que ha sido un sexenio de popularidad en Barrena más. Sí, más y los señalamientos de corrupción son los que más han, es decir, además de los hechos de violencia, los señalamientos de corrupción son los que más han golpeado la popularidad del presidente Peña Nieto. Y yo creo que incluso ningún otro jefe de Estado mexicano ha sido objeto de tanto medio de comunicación audiovisual, por no decir películas, programas de televisión, series, que se han inspirado negativamente en el personaje y entorno presidencial de Peña Nieto, ¿no? Entonces, es sumamente curioso. Ahora se especula sobre quiénes van a asistir, de personalidades, jefes de Estado, de gobierno, este próximo sábado, a la toma de protesta, como le llaman los mexicanos, de la toma de posesión del presidente de la República. Entonces, ahí había sus más y sus menos, ya han criticado al futuro canciller o secretario de Relaciones Exteriores, como le llaman ellos a los ministros, secretario de Estado, a Marcelo Ebrard, que tan pronto se había confirmado la presencia de Donald Trump, como luego después
se dijo que no estaba confirmada oficialmente, solo la de Mike Pence, y se empieza a decir, me comentaba vos este lunes se habla de que la que va a llegar es Ivanka Trump. Sí, sí. En cuyo caso vos harías tus maletas rápidamente. Rápidamente para ir, que claro te firme el autógrafo. Así es, sí. Pero bueno, pero justamente con este tema de los invitados, porque esta es una invitación que se hace a todos los mandatarios, se hace a todos los países justamente para que los acompañen. Ha habido mucha reclamos al presidente electo para que no reciba al presidente de Venezuela. Y ha marcado de alguna manera la pauta diciendo que él no tiene ningún problema ni ningún reparo con ningún presidente, que él por la hospitalidad mexicana va a recibirlos a todos, independientemente de lo que sean. Y no, y es muy clara, yo vi, y me imagino que vos también y muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra audiencia habrán visto la entrevista, donde claramente Andrés Manuel López Obrador dice que él no tiene por qué calificar a o ningún descalificar ningún presidente, y que él se tiene que hacer eco y ser coherente y consecuente con lo que se conoce como la doctrina Estrada, no intervenir de ninguna manera, ni con gestos diplomáticos por activo o por pasivo en la política interna de otros países, como sería el caso de cualquier desaire a invitados oficiales protocolariamente establecidos para este tipo de solemnidades, ¿no? Como es la toma de protesta presidencial, en el caso particular del próximo sábado, ¿no? Así que esperemos a ver cuál es el nivel cuantitativo y cualitativo, sobre todo, de la convocatoria para este acontecimiento en la historia política mexicana, ¿no? No todos los días inaugura su sexenio presidencial un candidato tan polémico en el mejor de los casos, ¿no? Ni tampoco todos los días asume la presidencia de los Estados Unidos mexicanos alguien con el respaldo electoral de López Obrador. Estamos hablando de un 57%, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, lo cual le permite además una cómoda mayoría parlamentaria. Sí, pero acuérdate que es 57% en segunda vuelta. Él tiene, como Morena y aliados, tiene efectivamente más diputados que otras representaciones, pero no tiene la mayoría. No, correcto. No tiene la mayoría. Y una cosa que no tiene es los poderes locales a su favor, especialmente lo que es... que habría que ver las gobernaturas y las alcaldías. Sí, pero me refiero al poder, por ejemplo, desde los medios. Desde los medios ha empezado una guerra, por decirlo de alguna manera, en contra del presidente Obrador en dos sentidos. Uno, están dudando que pueda cumplir con su promesa de erradicar la corrupción en México, que realmente es una tarea titánica para el caso de México. Es decir, habiendo ahí tantas fuerzas y tantos intereses metidos desde el mismo narcotráfico, para empezar, ¿no? Y el tema de el modelo que él está intentando llevar de consultas populares para tomar decisiones sobre la gestión gubernamental. Ya pasó lo del tema del aeropuerto, ¿no? Sí. Que ya vimos que lo sometió a un referéndum disque minoritario, ¿verdad? Porque además dice que fue entre los miembros de Morena prácticamente. Sí. Dicen. Parece que está dispuesto a someter a otra especie de consulta. Ya este fin de semana hubo 10 consultas. Lo de la Guardia Presidencial. Sobre la creación de una Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal. Y de la Guardia Presidencial, de la cual ha manifestado que no quiere saber nada, que él buscará cómo garantizar su seguridad por otros medios que no sean la tradicional Guardia Presidencial en Los Pinos y por donde tenga que discurrir los itinerarios del presidente
electo, pues, aún. Sí. Bueno, y ahí hay que recordar que cuando fue electo, él en su vehículo se trasladó, digamos, como cualquier paisano, hasta su casa, ¿no? Luego tiene también el desafío de la reforma educativa. La reforma educativa que finalmente no pudo llevar a cabo el Peña Nieto. No, y que fue precisamente un eje central en la campaña electoral de AMLO, ¿no? Sí. Habrá que ver cómo logra dibujar un escenario coherente y consecuente con lo que ha venido predicando durante su campaña de las relaciones bilaterales con el inevitable vecino del norte, ¿no? Sobre todo con las amenazas por activa y por pasiva de Donald Trump, ¿no? Sí. Que si muro ahora o no muro ahora. De cerrar la frontera de forma permanente. Habrá que ver cuáles son los efectos de la marcha de hermanos centroamericanos discurriendo a través del territorio mexicano y que ya logró, tengo entendido, romper algunos puntos. Sí, pero hay que recordar que este domingo en Tijuana hubo enfrentamientos fuertes, lacrimógenas desde los Estados Unidos hacia la frontera en el intento de cruzar, y palos en México, para los migrantes. Ya se está hablando de 1.500 migrantes que van de los que habían entrado, de los 7.000 que habían logrado entrar a México, 1.500 ya de vuelta para deportarse. Y además ha habido un rechazo de algunos sectores de la población de Tijuana. Sí, que en Tijuana la cosa está muy polarizada, porque hay quienes están aportando, quienes están dándole la mano a los migrantes, y hay otros que, pues... Bueno, esperemos que la inspiración divina sea lo suficiente para que la travesía gubernamental de López Obrador redunde al menos en mayor tranquilidad en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Sí, bueno, nos toca estar en pendiente de esa toma de posesión, de la, ¿cómo decir? La toma de protesta. Toma de protesta. Y que los aires dicembrinos pues nos permitan compartir como verdaderos hermanos de mejor manera, ¿ya? No sé, ojalá que diciembre deje secuelas positivas. Ojalá. Para Nicaragua y el mundo. Sí, ojalá. Nos vamos, agradecemos mucho, gracias Humberto, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.